torta frita, chipa y cuerito, pireca, chipa y sobao. ¿Cómo será que se dice en tu país? Vamos a hacer esta receta paso a paso, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Velar. Acá bajamos la cámara y ya comenzamos a hacer nuestro chipa y sobao o torta frita, como lo llaman en su país. Vamos a utilizar simplemente 300 gramos de harina 3.0, gente. 3.0, harina común. Este va a ser el chipa y cuerito o la torta frita para el desayuno. Así que vamos a utilizar 300 gramitos de harina nada más. Vamos a utilizar un poquitito de sal. Directamente vamos a echar acá. Solamente 5 gramitos de sal, ¿sí? 5 gramitos así. Un poquitito de sal. Nada más. 2 así, de esta forma. Le echamos. Ahí ya está. 5 gramitos de sal. Vamos a utilizar maicena o fécula de maíz. Así. En este punto, esta cantidad sería aproximadamente unos 30 gramitos, ¿sí? Esto le va a dar crocancia a nuestro chipa y sobao. Así que echamos directamente ahí. Y vamos a utilizar 50 gramos de manteca o margarina. Ahí está. Directamente también vamos a echar ahí 50 gramitos de margarina. Muy bien. Ahí ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos nuestro palo para estirar. Y acá preparamos 200 ml de leche. Vamos a ver cuánto utilizamos en total. Ok. Vamos a comenzar entonces el amasado. Bajamos acá. Echamos un poquitito nada más de la leche. Leche con agua. Leche con agua. Si no tienen leche, igual no importa. Pueden utilizar agua directamente o leche totalmente, ¿sí? Vamos a comenzar entonces el amasado. Como vamos a refinar solamente con la maderita. Vamos a hacer una masa un poquitito blanda, ¿sí? Blanda para poder refinar. En ocasiones anteriores habíamos hecho con la refinadora mecánica manual, que también se puede hacer sin problema, ¿sí? Pero tenemos nuestra maderita, así que vamos a hacer directamente con nuestra maderita en esta ocasión, ¿sí? Entonces vamos a hacer una masa un poquitito blanda para que podamos hacer y refinar bien nuestra pireca. ¿Está? Vamos a amasarlo con paciencia. No tiene que ser también una masa demasiado blanda, ¿sí? Tiene que ser una masa un poquitito dura para que no pierda la crocancia. Y en el momento de fritar, que no genere demasiado burbujita, porque eso también, si es la masa muy blanda, al fritar genera demasiado burbujita y la verdad que no es rico porque alza mucho aceite, ¿sí? Ya tiene que estar precalentando el aceite en este punto. Aceite, lo que disponga en la cocina. Suficiente aceite para fritar, ¿sí? Ahí está. Esta sería más o menos la textura en esta ocasión de nuestra pireca, de nuestra torta frita. Miren, una textura bastante buena, bastante blanda, porque vamos a estirar con nuestra refinadora de palo, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Esta porción de pireca daría para 2 a 3 personas, ¿sí? 2 a 3 personas para esta cantidad de pireca, ¿ok? No queremos desarrollar ningún gluten acá, simplemente queremos estirar un poquitito y después ya lo vamos a ir cortando, ¿sí? Si quieren hacer que su pireca tenga un aspecto de un poco de hojaldrado, se puede ir doblando, ¿sí? Se puede ir doblando así y así para que tenga un aspecto un poquitito hojaldrado en el momento de fritar. Pero si no, simplemente ya lo estiramos, ¿sí? Yo voy a hacerlo por lo menos 1 o 2 veces para tener ese pequeño toque hojaldrado, ¿sí? Mi aceite ya se está calentando. Una vez que termine esto, voy a ir a fritar y vamos a ver ya el resultado de nuestra pireca tan rápido como se pueda, ¿sí?
y lo vamos estirando. Vamos a estirar ya esto a la medida para fritar. Queremos hacer pireca bien finita. Tiene que ser aproximadamente unos medio centímetros, inclusive menos, para que su pireca no sea muy gruesa, ¿sí? Que tienen que refinar bien ahí. Porque de por sí la harina tiende a fermentar un poquitito. Cuando le damos un toque de caliente, siempre la harina de por sí tiende a fermentar un poquitito. Tiende a tener esa pequeña fermentación. Y eso es normal. Entonces vamos a refinar bien esto para que sea bien fino. Y en la hora de fritar, para que se quede bien, ¿sí? Esto también se puede hacer, pueden hacer bolitas chiquititas y lo van estirando redondo, como quieran. La pireca no tiene forma, familia. Puede ser redondo, puede ser cuadrado, triángulo, como ustedes quieran. No hay ningún drama con eso, familia, ¿sí? Ningún drama. Pueden hacer como... Ahí está. Miren lo fino que estiré esto. Voy a llevar esto y voy a ir fritando, pero primero tenemos que cortar, ¿sí? Ahí está. Siempre yo uso mi cortador de pizza, siempre para ir cortando mis pirecas, ¿sí? Vamos a cortar así pedacitos. No hace falta que sean grandes, demasiado grandes, para que se pueda fritar bien en nuestra nuestro sartén, ¿sí? Ahí está. Este está un poquitito grande todavía, así que después lo voy a cortar. Y ya tenemos ya nuestra pireca. Voy a ir poniendo acá. Lo ponemos así. Esta es la forma más típica como lo hacían nuestra mamá y eso, ¿sí? Ahí está, bien finita. Lo vamos poniendo así. Después ya lo llevamos ya a fritar, ¿sí? Ahí estamos ya. Directamente voy a llevar a fritar todo esto, y una vez que ya tengamos nuestra pireca, vuelvo para ver cómo quedan las pirecas, ¿sí? Nos vemos ahí. Familia, acá ya está fritándose. Acá están saliendo ya nuestras primeras pirequitas. Miren. Siempre yo recomiendo estirar otra vez, porque vieron cómo la masa siempre cuando hacemos un poquitito blando se vuelve a encoger y vuelve a ganar que sea un poco más grueso otra vez. Así que siempre es importante volver a estirar antes de meter en la freidora, ¿verdad? Para que sea bien fino. A medida que sea más fino, mejor, porque eso en la freidora va a inflarse. Miren, más o menos esta forma tiene que tener, lo más fino posible, ¿sí? Ok, gente, una vez que estemos todos acá, ya les muestro ya el resultado final. Ok, mi gente, acá ya volvimos. Miren cómo quedaron nuestras pirequitas. Espectacular, nuestra torta frita, pireca, chipa y sobado, como muchos lo llaman. Tienen varios nombres. La pireca acá en Paraguay salva un batallón, familia, porque imagínate esta cantidad con 300 gramitos de harina y vas a desayunar 2, 3, hasta inclusive 4 personas tranquilamente. Salva la pireca. Por eso yo siempre digo, la pireca salva un batallón. Y mucha gente no sabe hacer, gente. No sabe ni siquiera hacer, no sabe cómo hacer su masa, le sale todo mal. Y ya ven cómo es tan sencillo, con pocos ingredientes, cómo sale espectacular nuestra pirequita. Así que vamos a bajar un poco acá para que puedan ver un poco acá también cómo quedó nuestra pireca. Vamos a agarrar uno acá. Esto, por ejemplo, miren cómo esto se infló un poquitito. Miren cómo se infló, cómo se formó. Miren, espectacular, gente, bien sequito. Inclusive se formó un huequito ahí. Miren, por ejemplo, esto no se formó ningún huequito, pero miren su textura, espectacular, gente. Espero que les haya gustado este videito, puedan aprender fácilmente cómo hacer la pireca, y no olviden suscribirse, gente. Nos vemos pronto en un próximo videito. Chao, chao.